Eh, Empecé a trabajar en el año 1969, que puse un estudio con 3 amigos. Son esos comienzos duros, difíciles, en que más que nada charlábamos entre nosotros esperando que cayera el primer cliente, pero fue una gran enseñanza, una gran enseñanza. Después de estos años, en el año 1977, me invitaron a ingresar al Poder Judicial. En aquel momento era por concurso. Gané un concurso para secretario y fueron uno de los años más felices de mi vida, porque hasta el año 1986 fui secretario del doctor Julio César Benedetti en el Juzgado Civil 2, Secretaría 4. Eh, bueno, cuando terminé esta etapa de mi vida, me invitaron en el año 1986 a ingresar al estudio de Allende Brea, donde pude aprender lo que era la abogacía corporativa, una visión completamente distinta de la que había tenido hasta este momento. Ahí aprendí también muchísimo, un trato completamente distinto que es el trato con las empresas y una visión de la justicia completamente diferente en cuanto al asesoramiento. Por ejemplo, se perdía el contacto directo con el cliente. Muchas veces eran opiniones legales que había que estar haciendo, hacer contratos, y muy pocas veces el contacto directo con el cliente. Y eso se extrañaba. Y ahora de vuelta asesorando empresas en la parte de tecnología. Me dio un poco de miedo al principio pensarme trabajando sola en un estudio, porque la carrera de trabajo social es comunitaria esencialmente. Uno trabaja en general en instituciones y con grupos de personas, así que tardé unos cuantos años en realidad en animarme a ejercer la abogacía independiente. Antes de eso, seguí trabajando como trabajadora social varios años y mi primer trabajo donde me contrataron como abogada fue en un servicio local de derechos del niño de San Fernando, provincia de Buenos Aires, que es donde vivo. El abogado es abogado desde que nace, pero el abogado también se hace. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de los libros, de la cultura, de ciertos valores y principios que nos van adornando, que nos van insuflando para que podamos cumplir con esta tarea. Cuando uno comienza la tarea de abogado, uno tiene una ilusión, y siempre tuve esa ilusión, la ilusión de poder compartir, de poder trabajar en algo que era el motivo de mi vida y poder además compartir una serie de sueños, que por supuesto después estos sueños se los transmití a mis hijos, porque mis 2 hijos son abogados. Yo creo que hasta si tuviera un gato, el gato también sería abogado. Pero más allá de ser abogado, mi tarea fue formar abogados en la facultad a través de determinadas acciones que tienen que ver con inspirar, ilustrar, orientar, inspirar en las normas del derecho, ilustrar, decir cuáles son esas normas y orientar el camino hacia dónde se va. Elegí la carrera porque tenía vocación por las letras, por la historia, por la economía, y llegué a la conclusión que la profesión más afín dentro de mis gustos iba a ser la abogacía. Y la verdad que recién me sentí plenamente abogado después de varios años de actuación. La verdad que cuando me recibí de abogada estaba muy emocionada por los nuevos caminos que se abrían, porque después de tantos esfuerzos pude lograr recibirme. Si bien al principio había muchas incertidumbres o miedos, la colaboración entre colegas, investigar los casos y ejercer pensando en derecho me ayudó a superar todos los obstáculos. En ese momento me di cuenta que ser abogada es más que un trabajo, es una forma de ver el mundo. Tuve una influencia muy fuerte que fue la de mi padre, Mario Valls, el apasionado del derecho a los recursos naturales, defensor de los postergados, defensor de los derechos de las minorías. O sea que yo podría haber elegido antropología, sociología, pero él me entusiasmó con su desempeño. Pero cuidado que fue su carrera y no la mía la que me entusiasmó. Eso es importante. Por suerte me empezaron a contratar los estudios más relevantes del país para hacer dictámenes y me salieron bien. Y así fue como empecé a desarrollar el derecho, dedicarme al derecho ambiental y desarrollarme.
Experiencias, me cuentan, bueno, tengo experiencias interesantes pero distintas a las del resto de los abogados, trabajando en el área rural de Malasia y ver la desigualdad con la mujer, que era yo, la mujer en ese caso que quería llevar una postura adelante en contra de la que quería la mayoría de hombres del área rural, abogados, indonesios, musulmanes, difícil. Cuando yo ingresé a la carrera me había familiarizado un poco con el mundo de la profesión para ver si efectivamente era lo que yo quería hacer después. Claro que cuando yo salí de la facultad, ese mundo había cambiado y era una realidad muy distinta, había una cantidad enorme de profesionales y bueno, y el trabajo ha sido duro. Las sensaciones siempre fueron de expectativa, de muchísimo interés en todas las situaciones que pudiera abarcar y aprender y experimentar. Y los pros es, primero creo que he elegido la profesión por la cual nací. Siempre me ha gustado el escuchar a los demás, tratar de dar una solución, buscar en qué forma se podía llegar a que las dos partes se pusieran de acuerdo, y cuando había que defender a un cliente con uñas y dientes hasta que llegar hasta el final y luchando en los tribunales con apelaciones y llegando hasta ese momento tan lindo cuando se le llama al cliente y se le dice hemos ganado. Eso no se olvida nunca. Creo que esa experiencia no se olvida nunca. Muy probablemente muchas de las leyes, de las normas que hoy se están viendo en la universidad, en un futuro no muy lejano van a ser modificadas o sustituidas y derogadas por otras. Con lo cual, sin duda, una característica preponderante de nuestra carrera es el estar en constante actualización. La ventaja que yo creo que tiene nuestra profesión, o la principal ventaja que tiene, es la libertad de acción que uno puede obtener, pudiendo elegir cuáles son los casos que quiere asumir y cuáles no. Eso creo que es muy importante. Y la contra, sin duda, es algo que resulta inevitable cuando uno se dedica principalmente a litigios, como es el caso de nuestro estudio, y es que un tercero tenga que estar definiendo la decisión y la suerte del pleito y asignar en ese dar a cada uno lo suyo. Creo que eso es una situación de altísimo riesgo. Por eso nosotros siempre pensamos que el litigio en sí no es un fin, sino que debe ser utilizado como una herramienta para lograr el mejor acuerdo, que sea consensuado y que evite la sentencia, que generalmente las sentencias judiciales no dejan contento a ninguna de las partes. Por eso creo que siempre el entendimiento con la contraparte es la mejor salida para un conflicto. Las contras creo que algunas tienen que ver con los imaginarios que tiene la sociedad y que podemos tener nosotros mismos antes de empezar. Una es que uno va a llenar de dinero. Bueno, no necesariamente. Se podrá, me imagino, hay que trabajar y mucho como en otras carreras, pero con la abogacía está esa idea de que uno empieza a trabajar y le llueve la sucesión millonaria. Bueno, a mí todavía no me llegó, no me quejo, pero a veces veo que hay colegas que tenían unas expectativas desmedidas que después no se concretan en la realidad y puede generar mucha frustración. Una contra que veo a la profesión es que el ejercicio de quien litiga puede llegar a ser muy solitario. Uno está en su estudio, solito su alma, con los libros que lo acompañan, pero a veces nadie más, si uno no tiene una persona asociada. Eso creo que hoy por hoy, con las redes sociales se soluciona mucho. Hay muchos grupos de abogados en Facebook y en otras redes, pero bueno, yo acudo principalmente a esa, donde uno puede consultar a colegas. Siempre va a haber colegas dispuestos a dar una mano, a poder hacer una consulta, a dar otras ideas, a acercar un fallo. Incluso problemas técnicos, que ahora a veces los hay y muchos, con el token, con el acceso a la página del PJN.
eso antes que uno tenía que ver cómo se arreglaba, ahora la verdad es que hay muchas maneras. Pensé que era más versátil el derecho, y es tan versátil que uno puede elegir hacer cosas muy distintas entre sí, trabajar para el Estado, tener estudio jurídico, asesorar a organismos internacionales como yo lo he hecho, trabajar para estudios como externa, haciendo dictámenes. Desde ya la profesión es esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho. No existe Estado de Derecho garantizado si no hay abogados que ejerzan libremente esta profesión, defendiendo a sus clientes, por supuesto con los límites éticos que también están marcados. Desde que nos recibimos no paramos de estudiar, y lo que estudiábamos en la facultad, que nos parecía farragoso, terriblemente largo, ahora es muchísimo más. No pasa un día sin que yo deje de estudiar, aún después de más de 40 años de haberme puesto a estudiar. Contras de la profesión, no sé si estas son contras. Si ejercemos la profesión en una institución o estamos dentro del Poder Judicial, también tenemos una grave responsabilidad. No es cierto que la grave responsabilidad sea solo de los funcionarios o de quienes están ocupando un cargo en algún tipo de institución pública, ejerciendo su profesión desde ese ángulo. No es menos importante lo que ustedes y lo que nosotros como abogados hagamos en el ejercicio profesional, en la defensa de los derechos de la gente. A mí siempre me ha gustado el tema de la tecnología y el derecho, y me dijeron si no me hubiera gustado más ser ingeniero. No lo sé, por ahí sí, pero creo que no. Me encanta lo que hago, me encanta lo que he hecho. De una manera directa o indirecta, en mayor o menor medida, la actividad jurídica va a atravesar cualquiera de las conductas, con lo cual este es un valor agregado que tiene nuestra profesión, que hace que en cada una de las conductas humanas el derecho tenga que estar presente, ¿no? Y es algo que hace que yo vuelva a elegir esta carrera, por la importancia que tiene en nuestra vida en sociedad. Ciertamente volvería a elegir estudiar abogacía. Me parece una carrera que da muchísimas herramientas que complementan a las que uno podía tener de antes, como es mi caso, o autónomamente, si tiene muchas herramientas en sí misma. Creo que es la carrera, por lo menos de las que yo puedo pensar, que tiene mayor amplitud en cuanto al campo de desarrollo. Uno puede trabajar en el Poder Judicial, en ONGs, en el patrocinio particular, en empresas asesorando, en mediación, en arbitraje, en la docencia, en universitaria, en la capacitación a colegas, en editoriales jurídicas. Realmente el campo de actuación es muy grande. Además, cada vez se van ampliando más los derechos. Cuando mi marido estudió, él me dice que derechos del consumidor no existía. Cuando yo estudié fue una materia optativa. Ahora yo veo con los colegas más jóvenes que tiene mucho peso, y eso pasa con muchísimas ramas, derechos humanos, uno puede trabajar en organismos internacionales. Realmente sí, me parece que es algo que si yo el día de mañana, no creo, pero decidiera que no quiero trabajar más con infancia o con víctimas de delitos sexuales, que es a lo que me dedico, bueno, no necesitaría estudiar otra carrera, podría dentro de la misma dedicarme a algo completamente diferente. Después de tantos momentos felices, de tantas alegrías, de grandes ilusiones, pero también, por supuesto, como la vida, con grandes tristezas, con situaciones límites, vuelvo a elegir el derecho como profesión. Verdaderamente me siento orgulloso de mi título y de mi carrera como abogado. Me he desempeñado en la función pública, en la función privada, he representado intereses públicos e intereses privados, he tenido juicios grandes y juicios muy pequeños, y me acuerdo muy parejamente de juicios de familia, de situaciones
en que defendí intereses pequeños y, por supuesto, de algunos juicios grandes. He actuado ante la Corte en originarios, en recursos extraordinarios, que al final ha sido una de mis especialidades por ser constitucionalista. Fui abogado del Estado. Es realmente muy variada mi experiencia. Me preguntaran si volvería a elegir ser abogada, mi respuesta automáticamente sería sí. Es mi pasión, es mi vocación. Desde pequeña me gustaba ayudar a las personas y esta profesión me dio muchísimas herramientas para seguir haciéndolo y haciéndolo mejor. Yo digo que sí, porque realmente a partir del tercer año yo me di cuenta que me apasionaba el derecho, estudiaba las leyes, les daba vuelta, pensaba en cómo aplicarlas. Después, ya les digo, después de tantos años de ejercicio profesional en los que no he dejado de estudiar casi ningún día, realmente elegiría esta profesión nuevamente porque es aún más importante y más rica de lo que yo había creído allá cuando era un estudiante universitario. Que tengan mucha paciencia, que han elegido la mejor profesión del mundo. No me cabe la más mínima duda. Que tengan pasión por lo que hacen, pasión por el derecho, pasión por la justicia. Nunca se deja de estudiar. Todos los días tenemos que estar aprendiendo algo. Tenemos que adaptarnos a la realidad que nos circunda. En este momento es por la tecnología que nos obliga a estar trabajando a distancia con clientes y con los mismos tribunales. Todos los días hay algo nuevo. Por eso digo que es una profesión que jamás nos va a aburrir. Especializarse bien en una temática, ¿no? Que pese a que uno puede tener un conocimiento amplio y general sobre un montón de temáticas, tener un conocimiento específico sobre una temática puntual te puede convertir sin querer queriendo en un referente en esa temática. A los que recién arrancan les diría que no se desanimen al comienzo, sobre todo si tienen pensado dedicarse al litigio individual, particular, porque, bueno, puede pasar un tiempo hasta que empecemos a tener una continuidad de casos y puede ser un poco desesperanzador al principio, pero bueno, tengan paciencia a esa parte que se supera y va a llegar el día más rápido de lo que ustedes creen, que no les va a alcanzar el día para todo lo que van a tener que hacer. Que se sigan capacitando siempre. Es verdad que el derecho va cambiando, pero no solo por la aparición de nuevas leyes, también se va interpretando distintas leyes que ya estaban. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque podemos, si no, quedar desorientados si lo que pensamos que la mayoría entendía de tal manera, resulta que en los últimos 3, 4, 5 años la mayoría empezó a entenderlo de la manera contraria. Es muy importante conocer todas las posturas que hay respecto de un tema, lo más completo que podamos tener la información y no solamente aquella que es la que más se condice con nuestra manera de pensar, porque del otro lado nos van a plantear otras cosas y cuantos menos nos agarren de sorpresa, mejor. Capacitación, esfuerzo, honestidad hacia uno mismo, hacia el colega, hacia el cliente principalmente, no generar expectativas desmedidas, no prometer resultados. Un elemento fundamental, que es como si fuera el condimento especial para la salsa. La salsa del abogado y del profesor es el amor. O sea, sin amor, como en todo, sin amor no hay nada. Por eso entonces que los invito a todos ustedes que cuando ejerzan su profesión de abogado pongan suficientemente amor adentro de toda esta actividad. Y además de eso, con amor no es suficiente, porque el amor es un sentimiento que puede ser hasta abstracto. Hay que poner pasión. Siempre recordando por lo menos 5A. Aprender. Estar siempre dispuestos a conocer más. Educarnos nos hace mejores. Actualizarse. Esto es tratar de estar al día para ser más eficientes. Y el dial en esto nos ayuda muchísimo. Acompañarse, trabajar interdisciplinariamente
y también con otros colegas. Analizar. Cuando estamos frente a un caso, mirarlo desde distintas perspectivas, porque en definitiva estamos para ayudar. Una de mis experiencias positivas ha sido la de saber asociarme con otros abogados. La tarea cooperativa, que significa trabajar con otros, te facilita mucho. Uno tiene a quien consultar, aún al día de hoy consulto. Aún al día de hoy tengo que aprender de los jóvenes, por ejemplo, todo lo que ha sido el desarrollo de la informática aplicada a la profesión, que he tenido que aprenderla. En definitiva, encontrar buenos socios, en el sentido de buenos compañeros de trabajo, con los cuales poder llevar adelante los asuntos, me parece uno de los mejores consejos que yo podría darle a alguien que se está iniciando. Quizá el consejo que le daría a los jóvenes abogados es que nunca pierdan la ilusión y la vocación de llegar a la justicia. Yo creo que yo soy abogado porque una de las cosas que más me molesta en la vida es la injusticia. Y esta profesión nos brinda herramientas para lograr que cada uno tenga lo suyo. Que estudie y que haga empatía, no solo que haga empatía con su cliente, sino que también haga empatía con los intereses de la contraparte, porque eso va a ayudar a una mejor solución y a un mejor entendimiento para así arribar a la solución. En primer lugar, no dejen de estudiar un solo día. Se estudia muchísimo más después de la carrera universitaria que antes. Hay un mundo por descubrir y por estudiar al que no se llega a abarcar. Hay que especializarse, hay que profundizar. El derecho es demasiado grande como para abarcarlo todo. Observen los límites morales, no importa si el otro no los observa, no importa si las cosas no son como ustedes esperan. La vida no es siempre como uno espera. Participen de los foros, especialícense, estudien, participen de los cursos. A veces no nos da para hacer una especialización importante, pero elegimos una rama del derecho y la vamos profundizando. Hagan lo que les gusta, que es lo que mejor sale. Hagan lo que les gusta.